Hola, hola. Hoy les voy a dar algunos consejos que le van a servir para una emigración exitosa. Esto es un cubano emprendedor en Brasil. Me llamo Lázaro y llevo viviendo en Brasil cerca de un año y medio. Estos consejos que les voy a dar les van a servir de mucho. Los he ido más o menos recopilando de los grupos de inmigrantes cubanos aquí en Brasil. Cosas que las personas van preguntando y me he dado cuenta de que preguntan cosas porque nunca han estado aquí en Brasil. Primer consejo, registrarse automáticamente que entren a Brasil en el site o en el sitio de Sisconare. Escriben en el teléfono, ahí le va a salir el sitio, hacen su cadastro y lo otro que van a hacer a continuación de eso es sacar o agendar el turno de la entrevista a la Policía Federal. Eso es lo primero, antes de hacer cualquier otra cosa. No deja de ser más importante, ya que la gran mayoría va a entrar por frontera, poner el cuño en el punto fronterizo de la Policía Federal, la oficina de la Policía Federal, ponerle el cuño al pasaporte para que puedan seguir la travesía hasta la ciudad donde vayan a residir o donde vayan a quedarse. Segundo consejo que les voy a dar, mis amigos, antes de emigrar a cualquier país, deben prepararse, deben entrar a los grupos o a las páginas de Facebook de los grupos que ya están viviendo en Brasil para informarse lo más posible. Así que para tener un conocimiento del lugar donde van a ir. Eso es importantísimo. Y para Brasil les recomiendo que vayan aprendiendo portugués. Para cuando ya pisen el terreno de Brasil, acuérdense que aquí lo que se habla es portugués. El portugués no es tan difícil, es un español mal hablado, pero tiene sus pronunciaciones que sí tiene su diferencia. Otro punto sería escoger la ciudad de su preferencia. Recuérdense que la ciudad, mientras más movimentación tiene, mientras más economía tiene, más posibilidades de conseguir trabajo van a tener ustedes. En este punto también les recomiendo tratar de hacer amistad con alguien que esté morando ya, que esté viviendo en la ciudad, ya que esa persona le va a dar, lo va a nutrir con mucha más información y los va a ir guiando, no van a estar a ciegas, van a tener una ventaja bastante grande con respecto al que llega y no conoce a nadie. Otro punto que siempre les recomiendo es que traten de venir de a dos o de a tres, mientras más personas se junten, y si son familia mejor todavía. Y acuerda que pueden compartir los gastos y pueden abrir varios frentes, es decir, que uno va a buscar trabajo por un lado y el otro va a buscar trabajo para el otro. Es un punto bastante recomendable. Otro consejo que les doy es traer la mayor cantidad de dinero posible, ya que eso les va a permitir poderse acomodar un poco más fácil. Otro consejo que te doy es que te suscribas a este canal, que tiene mucha información y que mayormente la voy actualizando. Mis amigos, vivir en Brasil no es tan complicado, es un poco más fácil desde el punto de vista que yo lo veo que Estados Unidos. Estados Unidos está deportando muchas personas y es muy duro gastar dinero en llegar a un país cuando te vas intentando acomodar, que ya vas a empezar a coger impulso, que te deporten para tu país de origen. Eso es muy fuerte. De Brasil les diré que es el país que he visto y he estado observando ahí, que da los documentos para tener un estatus migratorio estable. No deporta a nadie. Brasil no deporta. Y tiene una economía bastante abierta y bastante sólida.
Desde el primer momento que obtienes ya la documentación, ya tienes los mismos privilegios que cualquier brasileño. Casi el 85% de los privilegios, algunos privilegios que no vas a llegar a tener, como porte de armas, trabajo en el gobierno, que son registrados directamente con el gobierno, ahí no vas a tener acceso. Todos los otros trabajos y todo lo otro es permitido. Recuerden traer su pasaporte lo más actualizado posible. Si tienen la licencia de conducción, también la pueden traer, aquí la pueden trocar, la pueden cambiar. Detalle importante, el dinero que traigan, normalmente el cubano lo saca en dólares o en euros, la moneda más común a cambiar en Cuba. Recuerden que pueden cambiarla en el aeropuerto, en las Western Junior, en las casas de cambio, en los bancos. Aquí aquí la moneda es real y las demás monedas no tienen uso. Bueno, si les está gustando el vídeo, dejen un buen like. No olviden suscribirse, estaré subiendo videos consecutivamente. Si tienen alguna duda, me la dejan en los comentarios. En el próximo vídeo voy a estar respondiendo un poco de preguntas ahí de los comentarios que la gente me estaba preguntando. Y así podrán más o menos informarse de las dudas que las personas vayan teniendo.